Mi nombre es Isabel. Hace un año, la vida me regaló una segunda oportunidad. A mis 45 años, viuda desde hacía 4, pensaba que el amor era un capítulo cerrado, un libro guardado en una estantería polvorienta. Vivía por y para mi hija, María Lucía, y mi trabajo como restauradora de arte en el Museo del Prado. Mi mundo era un lugar silencioso, lleno de la belleza callada de los cuadros antiguos, hasta que conocí a Marcos. Él, con su sonrisa tranquila y sus ojos que parecían entender el peso del luto, era arquitecto y también viudo. Encontramos el uno en el otro un refugio, un eco de nuestro propio dolor y una promesa de que la vida podía volver a florecer. Nos enamoramos con la cautela de dos supervivientes, construyendo un amor maduro y sereno, pero en el jardín de mi nueva felicidad, había una sombra persistente. Mi hija, María Lucía, a sus 17 años, nunca aceptó a Marcos. Para ella, él era un usurpador, un intruso en el santuario de memoria que ella había construido para su padre. Se había convertido en una extraña en nuestra propia casa en el barrio de Salamanca, en Madrid, una adolescente silenciosa y hostil, cuyas respuestas eran monosílabos y cuyas miradas estaban cargadas de un resentimiento que yo no sabía cómo desarmar. El día que desapareció, la casa se sintió exactamente igual de silenciosa que siempre. Esa era la tragedia. No me di cuenta hasta la noche, cuando vi su cama intacta. Al principio, fue la negación. Estará en casa de una amiga, castigándome con su silencio. Pero las horas pasaron, y el silencio dejó de ser normal para convertirse en algo siniestro. Su teléfono, apagado. Sus amigas, tan sorprendidas como yo. A la mañana siguiente, el silencio se había transformado en un grito mudo que llenaba cada rincón del apartamento. Denuncié su desaparición. La policía fue amable, pero su diagnóstico era claro: una fuga adolescente, una rabieta. Volverá en unos días, señora. Siempre lo hacen, pero los días se convirtieron en una semana, y luego en 2. Me convertí en un fantasma en mi propia casa, vagando por el cuarto de María Lucía, tocando su ropa, intentando encontrar una nota, una pista, algo que me dijera que estaba viva, que estaba bien. Cada día, una parte de mí moría. Marcos fue mi roca. Se mudó prácticamente a mi casa, gestionando las llamadas, hablando con la policía, sosteniéndome cuando me derrumbaba. Soportó mis ataques de pánico y mi culpa irracional con una paciencia infinita. La encontraremos, Isabel, te lo prometo, me decía. Su voz era el único ancla en mi tormenta. En medio de nuestro propio infierno, él cargaba con el suyo. Su único hermano, Pietro, de 19 años, era una herida abierta en su vida. Después de la muerte de su madre, Pietro se había descarriado, había abandonado los estudios, se había metido en problemas y, finalmente, se había ido de casa cortando casi toda comunicación. Marcos rara vez hablaba de él, pero el dolor en sus ojos era evidente. Le fallé, me confesó una noche. Estaba tan perdido en mi propio duelo que no vi que él se ahogaba a mi lado. Sentí una conexión profunda con su dolor, viendo el reflejo de mi propia relación rota con María Lucía. Éramos dos padres fracasados, intentando sostenernos el uno al otro. Pasó un mes de silencio. La policía ya no llamaba tan a menudo. El caso de María Lucía se estaba enfriando, convirtiéndose en un expediente más en una pila de archivos. La esperanza, esa luz terca, comenzaba a parpadear, amenazando con extinguirse. Había empezado a aceptar la posibilidad más aterradora, que no volvería a verla, que la había perdido para siempre,
no el día que se fue, sino mucho antes, en el silencio que habíamos dejado crecer entre nosotras. Estaba sentada en el salón, mirando una foto de María Lucía de niña, sonriente y sin preocupaciones, cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté con el corazón en un puño, esperando la voz de un detective o, Dios no lo quisiera, de un forense, pero la voz al otro lado no era de un oficial, era joven, áspera, cautelosa. Soy Pietro. Me quedé sin aliento. ¿Pietro, el hermano de Marcos? Sí, dijo, su tono impaciente. No tengo mucho tiempo. Escuche. Sé dónde está María Lucía. Un torbellino de emociones me golpeó. Alivio, confusión, miedo. ¿Qué? ¿Cómo? Está bien, respondió. Está conmigo, pero no quiere hablar contigo. Me pidió que te llamara yo. ¿Con él, el hermano problemático y desaparecido de mi novio? No tenía ningún sentido. ¿Dónde estáis? Le supliqué. Me dio una dirección. No era en Salamanca, era en Vallecas, en el otro extremo de la ciudad. Un barrio obrero de calles laberínticas y edificios de ladrillo rojo. Ven sola, advirtió. Si vienes con mi padre o con la policía, no la volverás a ver. Y colgó. Le mentí a Marcos. Le dije que una amiga de María Lucía tenía una pista y que iba a encontrarme con ella. El viaje en taxi desde el lujo ordenado de Salamanca hasta el caos vibrante de Vallecas fue como viajar a otro país. La dirección me llevó a un edificio antiguo, con la pintura descascarada y ropa tendida en los balcones. Subí 4 pisos por una escalera oscura que olía a humedad y a guiso. La puerta del apartamento estaba entreabierta. Entré con el corazón desbocado. El lugar era pequeño, apenas amueblado, pero estaba limpio. Y en el centro de la pequeña sala, sentada en un colchón en el suelo, estaba María Lucía. Estaba más delgada, con el pelo cortado de forma irregular, pero estaba entera, viva. Levantó la vista. No había alegría en sus ojos, ni alivio, solo una calma extraña, casi desafiante. Y a su lado, de pie junto a la ventana, estaba un chico alto y delgado, con el pelo oscuro y los mismos ojos tristes de su padre. Pietro, la reunión que había ensayado 1000 veces en mi cabeza, los abrazos, las lágrimas, el gracias a Dios que estás bien se evaporó. El silencio en la habitación era denso, incómodo. María Lucía, susurré. Ella asintió. No se levantó. ¿No vienes a casa? Sacudió la cabeza. Fue Pietro quien habló. Ella no se fue de ti, Isabel. Se fue de todo, igual que yo. Me senté en una silla desvencijada, la única que había, y escuché. María Lucía, con una voz tranquila que nunca le había oído, empezó a hablar. Me contó que se sentía invisible, que nuestra nueva felicidad, la mía y la de Marcos, había borrado el recuerdo de su padre, de su madre, que se sentía como una invitada en su propia vida. Odiaba verte feliz con él, admitió, sin malicia, solo con una tristeza infinita, porque sentía que eso significaba que papá ya no importaba. Me contó que había empezado a buscar en internet grupos de apoyo para jóvenes en duelo, y allí, en un foro anónimo, conoció a un chico que sentía exactamente lo mismo, un chico cuyo padre también había encontrado un nuevo amor y parecía haber olvidado el pasado, un chico que también se sentía como un fantasma en su propia familia. Ese chico era Pietro. Hablaron durante meses, 2 almas solitarias encontrando un eco en el dolor del otro. Habían planeado su huida juntos. No como una historia de amor romántico, sino como un acto de supervivencia mutua. Habían juntado el poco dinero que tenían y se habían refugiado en este pequeño apartamento de un amigo, viviendo al día,
compartiendo su dolor y su silencio. Él es el único que me entiende, dijo María Lucía, mirando a Pietro, porque él también perdió a su madre, y tú y Marcos, estabais tan felices de haberos encontrado, que os olvidasteis de que nosotros seguíamos perdidos. Las palabras de mi hija me golpearon con la fuerza de una verdad innegable. Había estado tan centrada en reconstruir mi vida, en mi segunda oportunidad, que no había visto que ella seguía atrapada en los escombros de la primera. Mi felicidad se había convertido en su prisión. Volvimos a casa esa tarde, los tres, en un taxi silencioso. Cuando Marcos abrió la puerta y vio a su hermano, Pietro, de pie junto a María Lucía en nuestro salón, su rostro pasó del alivio a la más profunda de las confusiones. La confrontación no fue de gritos y acusaciones, fue de silencios dolorosos y verdades susurradas. Tuvimos que escuchar el dolor de nuestros hermanos, un dolor que, en nuestra felicidad, habíamos minimizado e ignorado. Nos dimos cuenta de que nuestro amor maduro y sereno tenía una víctima colateral, ellos. La vida no volvió a la normalidad. La normalidad era la mentira en la que vivíamos. María Lucía y Pietro no eran una pareja, pero se habían convertido en una familia, un equipo de dos forjado en el duelo. Pietro se quedó con nosotros. El apartamento de Salamanca, antes silencioso, ahora estaba lleno de una tensión extraña, pero también de una honestidad brutal. Marcos y yo tuvimos que aprender a amar de nuevo, no solo el uno al otro, sino a la complicada y rota familia que ahora éramos. Tuvimos que hacer espacio para el dolor de nuestros hermanos, para sus recuerdos, para los fantasmas de nuestros cónyuges fallecidos. El puente entre María Lucía y yo no se reconstruyó en un día, se está construyendo ahora, lentamente, con cada conversación incómoda, con cada silencio compartido, con cada te entiendo que antes no existía. Creí que había perdido a mi hija en una desaparición, pero la verdad es que la había perdido mucho antes, en el ruido de mi propia felicidad, y fue el hermano perdido de mi novio quien, al final, nos la trajo de vuelta a ambos.